Para la realización de este video quiero agradecer la colaboración de Juan Carlos Martini, el profe, a quien pueden seguir como un punto justicialista en TikTok. Vamos a partir justamente de tres ordenadores centrales, me parece que son tres momentos del peronismo que ordenan justamente el recorrido que han tenido y que tienen las mujeres peronistas dentro de este fabuloso movimiento. El primero es el itinerario de la política femenina y las características, el hito de la rama, o sea, del pase de la rama femenina al partido femenino, como un primer gran salto, y la militancia y liderazgo de Evita. Ese es como un primer momento importantísimo y fundacional de lo que después va a ser el Partido Peronista Femenino. El segundo momento, que es la significación integral de la figura de Eva, que ya excede el eje solamente del voto femenino, porque Evita, justamente, como decíamos la otra noche, es mucho más que el voto femenino. Bueno, hay un tercer eje, que son las derivaciones de la política femenina y su participación después del 55, porque hay un antes y un después de la dictadura, de la Revolución Libertadora, cuando se le da el golpe al segundo gobierno de Juan Perón, y el Partido Peronista Femenino es diluido junto al partido tradicional, del Partido Peronista tradicional o masculino, que también es disuelto por órdenes de esa dictadura de la Revolución Libertadora. Digo Revolución Libertadora y lo separo de la dictadura porque la dictadura es el medio que tiene la revolución para hacer la Revolución Libertadora. Hay revoluciones que se hacen con dictadura y hay revoluciones democráticas. Bueno, la del peronismo fue una revolución democrática. El general toma el poder mediante el voto popular y desde ahí transforma el país. La Revolución Libertadora toma el poder por asalto, es un gobierno de fuerza, dice el general Perón, y todo gobierno de fuerza es débil ideológicamente y por lo tanto duran poco. Solo se sostienen por la fuerza mientras el pueblo deje que esa fuerza lo oprima, dice el general. La tesis principal es que justamente el peronismo, como fenómeno revolucionario, fue integrador, por eso hablamos del nacionalismo e inclusión, fue integrador de sectores masivos, antes excluidos, y el protagonismo político principalmente de los trabajadores, y después se agrega la participación política en la escena pública de las mujeres. Esto es un hecho que no existía. Las mujeres que hablaban eran las oligarcas y ser mujer y argentina era saber tocar el piano, hablar francés y preparar el té. Estas 4.000 unidades básicas femeninas intentan cubrir todos los barrios de la patria con el objetivo y el rol de madre y corazón del hogar para que la mujer pueda participar de política sin tener que desplazarse largos distancias, sobre todo estamos hablando mediados del siglo XX. No había mucho auto para andar. El 17 de octubre, a la mañana, se produjo una explosión popular. Ya a mediodía comenzaron las columnas a salir, venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. Cuando llegué al balcón, con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza. Les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaran, yo armé mi discurso. Y entonces les hablé. Desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Cuando revisamos el 17 de octubre, siguiéndonos con esto, podemos dar cuenta del protagonismo femenino, ocultado por la historiografía también, porque cuando uno ve los videos del 17 de octubre, son muchas las mujeres que van, no son pocas. No son pocas las mujeres que van, más allá de las textiles, no van solo las textiles, van las esposas de los trabajadores. Al 17 de octubre va todo el mundo porque sabe que se está jugando algo importante, que es justamente el futuro de la paz. Los centros civiles femeninos son
el antecedente de la unidad básica. Es decir, lo que nosotros conocemos como unidad básica lo inventan las mujeres peronistas. La composición social del partido femenino, que esto es algo importantísimo porque justamente deja en evidencia que el movimiento peronista no es un movimiento de clase, sino de masas. Uno puede pensar que las mujeres pobres, que esta es la mirada pobrista actual, ¿no?, que hay del peronismo, el peronismo somos pobristas, te dicen últimamente ya, y de trabajadoras son la composición mayoritaria, y esto es así, la composición mayoritaria son las esposas de los obreros y las obreras mismas, pero para sorpresa de mucha gente, cuando digo esto se sorprenden, esto forma parte de la visión, ¿no?, que tenía Evita de las Cosas. El Partido Peronista Femenino se plantea como un partido de integración frentista. Como es un partido de integración frentista, la prédica de las unidades básicas femeninas tiene un fuerte componente popular, ¿no? Y hasta ahí estamos todos bien. Pero no se descartan a los sectores medios ilustrados, que eran el vínculo con la cultura nacional. Entonces vos tenés unidades básicas en los barrios populares de La Matanza, pero también tenés una unidad básica en el teatro o en un hotel del centro de Buenos Aires. Y esto es importantísimo, porque hay un vínculo de la cultura nacional y popular. Entonces hay una revinculación entre los sectores que estudiaron y los que no pudieron estudiar, entre los sectores letrados y los analfabetos de la patria, porque si no tenían documento, imagínate que a la escuela no iban. Y esto Evita lo ve, lo aglutina, lo amalgama y lo pone a caminar. Estos lugares están, como decía recién, divididos en función del público. Hay unidades básicas masivas en las viviendas familiares, por lo general alguien pone una pieza, pone el garage, pone un patio, una choza o 4 palos y se terminó la historia. Y los sectores medios en hoteles, teatros, en cines incluso, de ciudades importantes. O sea, la militancia territorial barrial la inventan las mujeres peronistas, no los varones peronistas. Eso es importantísimo. La que hace la penetración barrial es la mujer peronista, no el varón peronista. Hay un tema que va a ser central en este momento y es el hecho de conciliar la salida de la mujer a la escena política con las tareas femeninas tradicionales, que son justamente la maternidad y los roles de educadora y de administradora del hogar que han tenido históricamente las mujeres. Bueno, de eso va a hablar Evita en La razón de mi vida cuando habla de la pequeña independencia económica de las mujeres, por ejemplo. Pero la estrategia que encuentran son estos centros femeninos, donde la mujer se puede encontrar a una distancia que no tenga que viajar muchas horas para desatender lo que eran sus tareas tradicionales, y hasta hoy siguen siendo las tareas tradicionalmente asignadas a la mujer, porque eso no ha cambiado. Participe desde su condición de mujer, que es distinta a la condición del hombre, sin competir con el hombre. Eva dice justamente, porque está esta teoría también de que Evita y Perón competían y que Perón y Isabel eran enemigos y no sé cuántas cosas mal han inventado el pobre general, en vez de agradecerle lo han hecho mierda a lo largo de los años. La mujer y el hombre no compiten, complementan. La competencia es cosa del capitalismo, del capital suelto que oprime. Los cursos de alfabetización y de apoyo escolar para los hijos de las compañeras y para las compañeras que no estaban instruidas. La dactilografía y el idioma para estos sectores ilustrados, más de clase media podríamos decir, y los cursos de escritura que son dictados en todos lados. Creando así un ambiente de solidaridad, reconocimiento mutuo. Son las mujeres de los barrios las que dictan los cursos. Es decir, tu curso de cocina te lo da una vecina, no te viene a dar ningún cuadrito de ningún lado a decirte yo soy el ministro de no sé qué, te vengo a enseñar cómo cocinar. Te lo daba tu vecina el curso. Las actividades
dentro de esas unidades son diversas. Se busca responder, como decíamos recién, ¿no?, mediante articulación de la Fundación Eva Perón, a los intereses y necesidades de las mujeres argentinas reales, mediante dos funciones que son centrales para la estrategia desarrollada por Evita. La acción destinada a cubrir los intereses propios de la mujer, la capacitación y la ayuda social, capacitación con cursos, por ejemplo, de cocina o de corte y confección. Los compañeros y algunas compañeras a veces dicen: che, pero que esto es retrógrado plantear esto hoy. Eso es viejo, es de otra época, y a eso siempre respondo con lo mismo. Lejos de ser retrógrado, el curso de cocina y de corte y confección es revolucionario. Y es importantísimo entender que es revolucionario esto, porque los cursos de cocina y los cursos de corte y confección, Eva los diseña con Ramón Carrillo. Carrillo decía que hay que enseñarle a la mujer argentina, hoy podríamos decir al hombre, a los argentinos, a los padres, a los responsables, a lo que sea, pero no cambia el concepto, cómo criar a los hijos con dignidad, y que nutrir no es lo mismo que dar de comer. Hoy que se propone de desarrollo social la bolsa de harina, entre polenta, fideo y harina en bolsa, cuando uno lo compara con los cursos de cocina donde te enseñan a comer nutridamente para nutrir a los únicos privilegiados de la patria, y no es solamente nutrirlo, sino que una vez que vos aprendiste cuándo tu hijo se está nutriendo y cuándo no, el día que te sacan los nutrientes de tu hijo, vos salís a pudrirla. Hoy la gente no la pudre todavía porque se piensa que lo puede arreglar con harina, porque el peronismo es el que reparte harina de desarrollo social. No, el peronismo no es eso. El peronismo es esto que le estoy contando acá. Saquémonos esa idea loca de la cabeza, del que el peronismo es la caja de la mesa de bonaerense y no sé qué. El peronismo es esto. No es una lata de arveja, 2 de garbanzo y un poco de polenta, ni la olla popular. El peronismo es esto. Venga, señora, le damos libro de receta de cocina y vamos a aprender a cocinar para nutrir a los hijos de la patria. Porque un hijo bien nutrido es un hijo que piensa, y lo tenemos que mandar a la universidad, señora, a su hijo. ¿Por qué? Porque el general Perón sacó los aranceles para que su hijo pueda estudiar. Mira qué importante que era enseñar el curso de cocina. Al final no era retrógrado. Y cómo vestirlos para evitar la enfermedad, porque justamente es Carrillo el que cree, como buen sanitarista, que la medicina no es curar, es prevenir. Entonces, si vos prevenís enfermedades por alimentación, por nutrición sana, y prevenís enfermedades porque le enseñás a vestir a los chicos, tenés un gasto público que se reduce en salud, porque no se te enferman los chicos todos los años. O sea, le damos mal de comer, se nos enferman los pibes, está mal el hospital, claro. Entonces, como todo está mal, nada puede andar bien. Es fundamental entender esta función que desarrolla Evita desde las unidades básicas, porque hoy que las unidades básicas se han transformado en lugares para tomar mate, tendría que estar pasando esto. Volver a enseñarla, porque cuando vos sabés que tu hijo tiene que comer tanta carne porque le aporta esto y esto, y te sube la carne, salís a protestar porque subió la carne y tu hijo no puede tener las proteínas que necesita para ir a hacer deporte, para estudiar, para estar bien. Por eso es importante el desarrollo de las actividades de las básicas en este periodo, y en cualquier periodo podemos decir. Ahora que se anda diciendo que el peronismo es machista, faltaba más. ¿Hay algunos referentes que se interesan? No, pero a ver, hay cuestiones de machismo que las tenemos todas incorporadas. Ahora, decir el peronismo es machista es no conocer el movimiento. Eso es falso.